Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión voy a grabar un vídeo en el que vamos a hablar de literatura, vamos a hablar específicamente de teatro, y es un vídeo que quiero enviar también especialmente a los estudiantes de las clases de literatura que doy en la universidad, porque en algunas de ellas utilizo algunos textos, algunas obras teatrales de este dramaturgo, de este escritor que se llama José Ruibal. Y de José Ruibal vamos a hablar especialmente de la poética de ese teatro denominado teatro subterráneo que caracterizó durante su carrera literaria a este escritor, que es José Ruibal. Tengo aquí un libro que se titula Teatro sobre Teatro, publicado por la editorial Cátedra en los años 90. Es una edición del autor y recoge algunas de sus obras teatrales más importantes, junto con algunos textos críticos y textos que tienen que ver con la concepción del teatro de José Ruibal. Si vamos a al índice, encontraremos una semblanza del autor, después un texto bastante extenso que se llama precisamente Teatro sobre Teatro, y otro titulado Y sobre Teatro, notas. Todos estos son textos escritos por el propio José Ruibal, y junto a una bibliografía nos encontramos con algunas de sus obras teatrales más importantes, algunas de las cuales utilizo en las clases de literatura en la universidad, como por ejemplo La máquina de pedir, Los mendigos, La secretaria, sobre la cual ustedes pueden encontrar en el canal un vídeo específico, porque sí, esa es una obra que he utilizado en alguna clase en particular, Los mutantes, El rabo, Los ojos, El padre y El supergerente. Y junto a estos paratextos y junto a estos textos nos encontramos también algunos textos de crítica escritos por el propio José Ruibal, y en especial el texto que vamos a comentar específicamente en este vídeo, que se llama Escribir contra el público. Ya he dicho que José Ruibal es el máximo representante de lo que se dio en llamar teatro subterráneo, que, como dice la contraportada, la parte posterior de este libro, es un tipo de teatro que fue más popular fuera de España que en ella en el momento de su producción. Y de hecho el éxito que obtuvo Ruibal con sus obras teatrales le llegó gracias al interés que sus textos despertaron, sobre todo en los Estados Unidos, también en otras partes de Europa, pero sobre todo en los Estados Unidos durante las décadas de los años 50 y sobre todo de los 60, con obras como Los mendigos, traducida al inglés en 1968 como The Beggars, o El rabo, también del año 1968, traducida al inglés como Tales. Entonces vemos que la popularidad de este dramaturgo José Ruibal tuvo mucho que ver con la recepción de sus obras teatrales aquí en los Estados Unidos, incluso más que con la recepción que tuvieron en España. Este libro que les estoy mostrando a cámara, Teatro sobre Teatro, es un muy interesante volumen publicado en 1990, decía yo, en los años 90, pues exactamente en el año 1990, una edición del propio autor de algunas de sus obras más representativas, precedidas por una semblanza escrita por José Ruibal sobre sí mismo, con un estilo, por cierto, bastante cercano al del Lazarillo de Tormes, porque se dirige a vuestra merced, al estilo lazarillesco, y de esa manera literaria, lúdica, presenta o alude
a algunos de los sucesos más importantes de su vida. Después, como ya he dicho, hay un texto extenso acerca de la concepción del teatro que tenía José Ruibal, y después también algunos textos breves de crítica y de teoría teatral que complementan muy bien a las obras que ya he leído anteriormente, cuyos títulos ya he leído anteriormente, y me parece este libro, un volumen absolutamente fundamental para entrar en la obra de José Ruibal y también para comprender, para entender mejor la obra de este dramaturgo gallego, que realmente podemos describir como un dramaturgo internacional por el impacto que sus obras tuvieron también y sobre todo fuera de España. El texto del que quiero hablar específicamente, porque tiene mucho que ver con la concepción teatral de José Ruibal, es Escribir contra el público, que aparece en la parte final, en las últimas páginas de este volumen. Se encuentra entre esos textos teóricos que reflejan la concepción teatral de José Ruibal y que supone casi, prácticamente, una autopoética, una descripción teórica, un acercamiento teórico a su propio quehacer dramático, que es esta autopoética absolutamente necesario tener en cuenta a la hora de acercarse a sus piezas teatrales. Si ustedes en alguna de las clases se acercan, o cuando nos estemos acercando a alguna de las obras teatrales de José Ruibal, leer este texto es, yo creo, muy importante para comprender la concepción del teatro que tenía este escritor. Si entramos ya en este texto, Escribir contra el público, vemos que José Ruibal distingue entre dos actitudes que puede adoptar un dramaturgo. Puede el dramaturgo escribir para el público, como por ejemplo da el ejemplo de Jacinto Benavente, que es un dramaturgo que, en opinión de Ruibal, trata siempre de agradar al público. Entonces, por un lado, existen aquellos dramaturgos que escriben para el público, y por otro lado están los dramaturgos que escriben, como dice el título del texto, contra el público. Y el ejemplo que da es el de Ramón María del Valle Inclán, de quien hemos visto algún texto también en la clase. Y Valle Inclán escribe, dice textualmente José Ruibal, contra la rutina y la pereza mental de su tiempo. Y esto de escribir contra la rutina y la pereza mental de su tiempo hace que sea una actitud que al dramaturgo que escribe contra el público le cree bastantes problemas y bastantes obstáculos, pero dice que con el paso del tiempo el público, en el caso de Valle Inclán, por ejemplo, ha aceptado su teatro, y es así porque, dice Ruibal, ha cambiado el paradigma, el contexto, y el público ya no se reconoce totalmente en la obra de Valle Inclán y por tanto acepta esa obra al no reconocerse en ella. Si van a la página 202 pueden leer lo siguiente: ahora su teatro, es decir, el de Valle, es aceptado, pero no es aceptado por el público que lo rechazó. Lo es, pese a todo, por un público nuevo. Y dice, las fallas humanas, políticas o sociales que preocupaban a Valle Inclán son distintas a las que nos afectan a nosotros, o casi distintas. Por eso su mordacidad se tolera, o casi se tolera, se la digiere, o casi se la digiere. Ahí tenemos a
José Ruibal casi autocorrigiéndose en algunos casos, porque dice que se tolera o casi se tolera, se la digiere o casi se la digiere, pero en todo caso lo que quiere decir es que ha cambiado el paradigma y por tanto ese teatro que en su momento se rechazaba por parte de muchos, de una parte del público, pues ahora se acepta porque ha cambiado el paradigma, porque ha cambiado el contexto de recepción de ese teatro. Ruibal, por supuesto, va a posicionarse en la tendencia contra el público, como sugiere el título de este texto. Pero como el contexto histórico y el contexto social, es decir, el paradigma, ha cambiado, la estética de Ruibal, y esto es muy importante, la estética de Ruibal no va a ser la misma que la de Valle-Inclán. Da como ejemplo de esto, que Valle-Inclán estaba muy influido por el cine, por lo cinematográfico, en una época en la que el cine y el teatro se asemejaban, la época del cine mudo, la época del cine silente, pero ahora, es decir, en los años 60, en los años 70, cuando escribe Ruibal, pues el cine y el teatro son ya artes independientes, con puntos en común, por supuesto, pero también con importantes divergencias. Entonces, también en la página 212 dice Ruibal, por eso su estética, es decir, la de Valle-Inclán, y la nuestra, es decir, la de Ruibal, ha de ser necesariamente otra. Valle-Inclán escribió bajo el influjo del cine, le fascinaba esa nueva expresión artística y trataba de ganarle la partida. Desde entonces, el cine, que en aquel tiempo casi era teatro, se ha desarrollado muchísimo. A su vez, el teatro, en lugar de ir en busca del cine, regresó a sus bases y ha marchado por su propio camino. Cine y teatro ya no son enemigos, sino artes autónomas y plenamente diferenciadas. Entonces ya no hay ese antagonismo entre cine y teatro. El paradigma, de nuevo, el contexto artístico, el contexto histórico, pero también el contexto artístico ha cambiado y por tanto pues la estética de Valle-Inclán y la estética de José Ruibal, aunque ambos escriban contra el público, no va a ser la misma estética. ¿En qué difiere la estética contra el público de Valle-Inclán y la estética contra el público de José Ruibal? Pues, por ejemplo, cambian los actores. Dice, el actor no es solo una voz, sino una totalidad expresiva. Por lo que muchas obras, o algunas obras de José Ruibal, de hecho, están escritas para un número reducido de personajes. Por ejemplo, el supergerente, o por ejemplo, una de las obras que ustedes han leído en la clase, que es La secretaria, pues tiene muy pocos personajes. El personaje no es solo una voz, es además una totalidad expresiva a través de la cual se pueden expresar muchas cosas diferentes. Cambian los actores, por un lado. Cambia también el concepto de escenario. Ruibal en sus obras no busca una simulación de la realidad, no busca una mímesis, sino que es, dice textualmente, un espacio escénico integrado a la obra. El escenario es un espacio escénico que está integrado a la obra. Existe, por tanto, en Ruibal una conciencia de que el escenario es claramente un espacio teatral. No se busca dar una impresión de realidad en estas obras, sino que se entiende el escenario como lo que es, el lugar
en el que se representa una obra teatral. El escenario es parte de la obra teatral y está integrado como espacio escénico en esa obra. Cambian los actores, cambia el escenario y también dice Ruibal que cambian los personajes. Dice que los personajes que incluye en sus obras no son personajes castizos, no pueden encontrarse en la calle. Entonces Ruibal lo que hace es establecer una diferencia muy clara entre personas reales y personajes literarios. Los personajes literarios solamente pueden existir dentro del marco de la obra literaria. Hace o marca una diferencia clara entre un personaje quijotesco que nos podríamos encontrar por la calle en nuestra realidad cotidiana y el personaje de Don Quijote que nunca nos vamos a encontrar por la calle porque solamente existe dentro de la obra de Miguel de Cervantes. Esto lo dice con claridad en la página también 212. Dice: nosotros no utilizamos personajes castizos, ni de la lista de teléfonos, ni personajes que uno pueda encontrar en la calle. Esas son las personas reales. En la calle se puede encontrar a un personaje quijotesco, pero nunca a Don Quijote. Don Quijote solamente existe dentro del marco de la obra literaria de Cervantes, no en nuestra realidad cotidiana. No sale Don Quijote de la obra literaria y no nos lo podemos encontrar por la calle. Sigue diciendo Ruibal: nuestros personajes y nuestra realidad dramática no son una acotación de la realidad, sino un producto enriquecido por la imaginación. Y esto es muy importante, porque los personajes, por supuesto, parten de la realidad, pero están coloreados, están informados por lo ficticio, por la ficción. Dice el propio Ruibal: partimos de la realidad, pero no le rendimos un culto que pueda transformarse en hipoteca. No buscamos la ilusión de lo real, sino su contenido más profundo y universal. Entonces, está claro que para Ruibal la ficción parte de la realidad, comienza en la realidad, sale de la realidad, es decir, parte de lo real, pero se enriquece con la imaginación. Y esto es muy importante para comprender las obras teatrales de Ruibal. Para José Ruibal, además, el teatro tiene una importancia que es casi trascendental, porque Ruibal ve el teatro como vehículo para la crítica, como señal de que una sociedad dispone de espíritu crítico. Y esto lo deja muy claro en la última página o en los últimos compases de este texto, que en realidad tiene aproximadamente 2 páginas y media de extensión. Dice: carecer de un teatro vigoroso resulta aterrador, por lo que revela una sociedad sin teatro es una sociedad sin pensamiento. Una sociedad sin teatro es una sociedad sin pensamiento. Y ya anteriormente, en un párrafo anterior, había dicho: en términos materiales, el teatro no es casi nada. Sin embargo, un pueblo que carece de teatro es un pueblo incapaz de superarse espiritualmente a través de la crítica. Carece de madurez mental. Por tanto, Ruibal habla del teatro como un vehículo primordial
del pensamiento crítico, como una forma de autorreflexión necesaria en el seno de toda sociedad. No es necesariamente que José Ruibal intente presentar o intente promover un cambio específico a través del teatro. No es que piense que a través del teatro va a cambiar la realidad o que va a cambiar la sociedad, pero sí el teatro sirve como vehículo para tratar de mirar a la sociedad y los diferentes problemas y las diferentes ideas relacionadas con una sociedad desde un punto de vista más crítico, con un espíritu crítico que para él es muy importante. Y entonces Ruibal concluye que escribir contra el público es la única manera de crear algo nuevo en el teatro, en este caso, pero yo lo haría extensivo a cualquier tipo de arte. El arte es necesario crearla o hacerla o articularla no a favor del público, sino contra el público. El dramaturgo debe posicionarse de forma dialéctica ante el público con la intención, con el objetivo de sorprender al público. No de agradar al público, sino de sorprender al público y presentarle algo que le obligue a pensar de forma crítica acerca del mundo que lo rodea. Esto es algo que en este texto breve, pero muy revelador, deja muy claro José Ruibal, que termina con dos líneas que, en cierto modo, resumen con total claridad la idea del fundamental, principal de este texto y de la concepción teatral de José Ruibal, que dice: escribir contra el público es, en definitiva, el único modo de crear algo nuevo. Por eso vale la pena. No va a ganarse amigos, no va a hacer que el público lo adore, que el público lo lleve en volandas necesariamente. José Ruibal, con este tipo de acercamiento al arte dramático, a la dramaturgia, al teatro, pero es la única manera de crear algo nuevo y por ello vale la pena. Todas las dificultades que un dramaturgo pueda tener con este tipo de concepción, que es la concepción que informa, que es la concepción que determina al teatro subterráneo, así llamado, promovido por José Ruibal, todos esos obstáculos, todos esos problemas valdrán la pena porque el teatro se entiende como una vía, como un vehículo de no solamente crítica social, sino de promover el espíritu crítico en la audiencia contra la cual el dramaturgo escribe y con la cual el dramaturgo se encuentra en una posición claramente y eternamente dialéctica. Les recomiendo que lean este breve texto de José Ruibal antes de acercarse a cualquiera de las obras dramáticas que se incluyen en este libro, que si ustedes tienen interés en el teatro de José Ruibal, es la puerta de entrada perfecta a la dramaturgia del escritor gallego. Este es el libro, Teatro sobre Teatro, dice ahí claramente, edición del autor, publicado en 1990 por la editorial Cátedra, y no solamente incluye este volumen, una serie de obras dramáticas representativas de José Ruibal, sino que además hay una gran variedad de textos que nos ayudarán a comprender el quehacer dramático de José Ruibal desde el propio punto de vista del autor, porque todos los textos que aquí se encuentran salen de la pluma de José Ruibal.
No sé si ustedes conocen la obra de José Ruibal o no, no sé si conocen este volumen, pero lo recomiendo sin ningún tipo de reservas, y si tienen algún comentario que hacer, pues déjenlo, por supuesto, por debajo de este vídeo. Yo estaré encantado de responder a cualquier comentario, cualquier pregunta y entrar en una conversación con ustedes acerca de la obra dramática, acerca de la dramaturgia de José Ruibal. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado a mediados del mes de marzo del año 2022 este vídeo sin ningún tipo de cortes, y muy pronto van a poder verlo en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por la atención, y si ustedes están tomando alguna de las clases de introducción a la literatura española que estoy enseñando en la universidad este semestre, pues espero que este vídeo les sirva para ir revisando y repasando el temario de cara al examen que muy pronto tendremos. Muchas gracias como siempre y hasta la próxima ocasión.